diario los humanos tenemos entre 25 y 50 conversaciones. En todas ellas hay un factor de coincidencia: el marketing. Y es que no lo habías notado, pero despertamos y observamos marcas, desayunamos con marcas, vamos al baño con marcas, e incluso el marketing está en la política que a diario vemos en las noticias. Sí, la política. Es por eso que creamos este espacio, para delimitar y observar cuando hablamos de marketing, cómo en la más simple conversación este tema está presente. Huevos revueltos, una charla de amigos con temas distintos e invitados revueltos. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pero entonces, ¿es considerado cine mexicano las películas grabadas en México o las películas grabadas por mexicanos? Pues en teoría son las Y Vic dos. con su cara de... Pues es que por ejemplo, hay muchas películas que están como financiadas por otras personas, pero al final del día, como están hechas por mexicanos, son consideradas mexicanas. Pero, por ejemplo, la del Renacido es considerado cine mexicano. No, No. el Renacido no. Pero, por ejemplo, Esa que yo iba. la de Roma, si mal no entiendo, esa fue... Ay, bueno, no quisiera decir burradas, pero, por ejemplo, según yo tenía como dinero de Netflix, entonces ya aún así es considerada película mexicana. Entonces es como... Hay una pequeña línea delicada. O sea, igual y tiene que ver como si es una coproducción, o sea, entre México y Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en dado caso, ese sería el caso de Roma y sí es considerada cine mexicano. O, por ejemplo, creo que la de Sueño en otro idioma también es una coproducción, entonces también es considerada película mexicana. Y bueno, o sea, no sé si vieron la de Sueño en otro idioma. Sí, Y esa también estaba súper bonita. sí. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. O sea, tú puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Y tu punto puede ser como de que, ok, yo les voy a dar pura Mona Lisa en cine. Pero pues, ¿quién te la va a ver? O sea, ¿quién te la va a querer ver? Entonces, el cine es algo que debe ser parejo. O sea, debes de tener a todo. Y como todos, ¿no? O sea, no a todos nos gusta el mismo contenido en YouTube o en otras plataformas. No existe solamente un género de música. Existen muchísimos. Entonces, lo mismo pasa en el cine y en cualquier otra arte. O sea, debe de haber de todo y para todos. Y no discriminarlo, también es válido, porque todos, o sea, mínimo todos, yo creo que nos hemos aventado una película dominguera solamente para pasar el rato. Y cumple, o sea, no quieres pensar, no quieres echarle coco a más cosas, simplemente la quieres disfrutar y punto. Y hay otros días en los que sí dices, ok, quiero analizar mis sentimientos, quiero ver esta forma de vida, quiero analizar este pensamiento, o quiero ver sobre este tema, y pues ya te clavas a unas películas un poco más especializadas en eso. Entonces, pues sí, debe de haber de todo. O no escuchas reggaetón todo el tiempo, no escuchas banda todo el tiempo, no escuchas salsa ni rock and roll todo el tiempo. Lo mismo pasa en el cine. ¿Cómo se ríe Carlos? Siempre pone K-pop y siempre todo el tiempo. No, es que me acordé que tú eras bien rockero y tu primera canción fue de Randy. Puede suceder. Perdón, ya. Ay, no. ¿Tú, Vic, qué piensas de la pregunta que hice? Yo creo que es mexicano cuando le conviene. Por ejemplo, Guillermo del Toro, que tiene buenas producciones y todos se sienten orgullosos de él, pero al final el que pone el dinero son los extranjeros. Entonces, Pero es como lo que yo decía, la del Renacido, la neta. ¿Quién se ajá, siente orgulloso que fue producida por alguien mexicano? Entonces por eso el mexicano. Pero al final el crédito es del extranjero. No creo que deba ser un logro mexicano. Es de la persona que, que lo hizo, pero al final los recursos los pusieron pues los demás. entonces ¿qué es No, bueno, considerado cine o sea, mexicano? miren,
Mira, acá para empezar, el dueño de la película es el productor. Entonces, quien sea el productor es el dueño de la película. En el caso de Hollywood, pues los dueños son los estudios. Entonces, sí, o sea, no porque seas director significa que la película es tuya. O sea, la película es del productor. Si el productor es mexicano, la película es mexicana. ¿Sí me explico? O sea, así lo podemos definir. Ya. Entonces, ¿de quiénes son los Ajá, derechos? o sea, legalmente el dueño de una obra cinematográfica es el productor. Aquí en México es conocido como productor. En la industria de Hollywood son los estudios, porque ellos son los que ponen el dinero. Entonces, la figura del productor es más como productor ejecutivo. Es que yo creo Pero que el chiste es de explicar, que es Carla, de eso. que es un productor, que es un director, por ahí, ¿no? Más bien. Bueno, o sea, mira, el productor es el que pone dinero. Así de sencillo. O sea, es el que pone el dinero para la realización de un proyecto cinematográfico. Bueno, de un proyecto en general, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo a ustedes les pongo los micrófonos, la locación, etc., 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 yo me termino convirtiendo en su productor. Entonces yo soy dueño de su podcast. Bueno, Sí, o sea, aceptamos. ah, Humildemente. no, tampoco. Tampoco les quiero quitar, o sea, pero me refiero a que es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, sí, vamos a traducirlo a su podcast, ¿no? Si yo les pongo los recursos, el podcast es mío, porque al final del día yo soy el que está invirtiendo. Ustedes serían como los creativos, los creadores, y serían la figura del director, por así decirlo. ¿Sí saben? O sea, el director es el que orquesta a las demás áreas, el que orquesta foto, arte y todo eso para que se conciba como la idea. Entonces, por eso sí tiene un gran peso. Pero al final del día no es el dueño. Por ejemplo, yo para hacer una película, si pongo los recursos, puedo contratar a un director para que saque esa película a flote. ¿Sí explico? Ok. Es como el presidente en una empresa y que contrata a sus gerentes, por así decirlo. Claro. Entonces, es más así. Entonces, lo mismo pasa en el cine. Un dinero mexicano, pues la película termina siendo mexicana o considerada mexicana, pero no porque un director sea mexicano, la película va a ser considerada mexicana. O sea, es de quien pone el dinero, que es el dueño oficial. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña investigación ahorita a la mano. ¿Tú, Cris, qué Investigación de piensas que caso. se consideraba cine mexicano? ¿Tienes el micro? Tienes el miedo. Se te medio... no, la voz, ¿me la puedes repetir? ¿Tú qué consideras cine mexicano? O sea, ¿qué es considerado cine mexicano? Pues yo creo O que... sea, que hagas una película y digas, es cine Mira, mexicano. por ejemplo, aquí va. La producción la producción de Roma está dada por Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez y Nicolás Celis. Es mexicana. O sea, los productores son mexicanos. Es mexicana. Ahora vamos a ver El Renacido. Sí, porque si fueran por Sí, eso, porque podría ser hasta El Vengador del Futuro, ¿no? Ahí en Insurgentes. O sea, todo el metro fue ocupado para ser El Vengador No, del... o sea, pero nada más ocupaste una locación, ¿no? Es como que... Está todo hecho ahí, ¿no? En el metro. Y luego, por ejemplo, El Renacido tiene como producción a Alejandro González Iñárritu, Steve Golin, Eamon Michan, Mary Parent, Kate Raymond y James Wishot, no sé qué. Entonces, por ejemplo, en ese caso es una coproducción. O sea, no podría ser catalogada como película mexicana, pero sí como una coproducción. Y pues bueno, fue filmada en Estados Unidos. Entonces, es más gringa que otra cosa. Pero sí tiene cierta coproducción, sí el productor es Iñárritu. Luego, por ejemplo, El laberinto del fauno, me parece que esa sí no es mexicana porque el dinero viene de España. Entonces, el director pues solamente es Guillermo del Toro, pero no sé bien, vamos a investigarla. el que paga manda. ¿Qué te apasiona? O sea, ¿qué director te inspira o qué director tomaría sus ideas? ¿Cómo? O sea, ¿tienes algún director que sea tu inspiración?
Ah, pues sí, claro. O sea, bueno, pero ¿inspiración en qué? Hay muchos tipos de inspiración. Creativa, creativa. Pues es que, por ejemplo, l- ay, una de mis películas favoritas es El Gran Hotel Budapest. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir que Wes Anderson, o sea, no tanto como crear lo mismo, sino a mí me inspiró a dedicarme a lo que yo quiero. ¿Sí me explico? O sea, fue como en un momento bonito de mi vida y se dieron y se alinearon los astros y todo. Entonces, pues, yo te podría decir que él. Pero obviamente hay directores pues, que también te inspiran de otras formas. Por ejemplo, está Kubrick, el clásico, Alfred Hitchcock. eh, este vato, se me olvidó su nombre. El de Ciudadano Kane, bueno, se me olvidó su nombre. De, Sí se puede. Orson Welles, por ejemplo, él también, ¿no? Y hay directores que me inspiran como por su historia. El director de Shazam, que dirigió la tercera de Annabelle, me parece, él me inspira su historia. O sea, de cómo él empezó en YouTube, él era él y su esposa, y se lo jalaron para Hollywood. Entonces, yo te podría decir que hay diferentes como inspiraciones en cada director, que es de eso, desde su historia a su forma de realizar las cosas y el cómo realizan las cosas también. Y desde tu punto de vista, ¿qué consideras que una película haya sido exitosa? Ah, Por ¿enfocada en qué ejemplo, aspecto? desde un punto de vista mercadológico, pues desde que se llega, no sé, al merchandising, ¿no? Que la película haya creado, que tenga juguetes, que se hayan vendido que se haya agotado la taquilla. Vista Uy, como nada, pues producto. creo que esa todos la tenemos clarísima y, bueno, ni siquiera se van a sorprender del nombre, pero pues, Avengers, Endgame e Infinity War, o sea, más Endgame que fue la última, pero ese es el producto por excelencia. O sea, si quieres ver el cine como producto, si quieres ver como un negocio, Avengers es el gran ejemplo. ¿Por qué? Porque al final del día hizo un marketing de más de 10 años y le funcionó. O sea, al final del día sí le funcionó. Igual y hicieron medio trampilla a la vista de algunos, etc, etc, pero Avengers o sea, es el producto por excelencia. Te puede gustar el cine de superhéroes, no te puede gustar el cine de superhéroes, lo puedes considerar cagada o no, etcétera, etcétera, pero como producto, esa es la película. O sea, porque un merchandising hecho en 10 años, donde te fueron poniendo migajas, y por ejemplo, recuerdo que cuando todos vimos la primera de Avengers, hacen el guiño a Thanos y obviamente uno pensaría que a la siguiente película de Avengers iba a ser él y cuernos, o sea, te la postergaron más años. Entonces al final del día ellos supieron crear como esta expectativa y este suspenso, como por así decirlo, pero sí estas emociones como de ya quiero que salga, ya quiero que salga. Y, o sea, y en una década no nada más agarraron a mi generación, a su generación, sino que también agarraron a generaciones más jóvenes, que igual y no entraron desde Iron Man, pero sí entraron en Avengers 1 o en Avengers 2. Entonces, o sea, esos 10 años le fueron sumando a gente cañón. Entonces, Avengers por excelencia es el producto. Y ahorita que hablas de productos, ¿qué tal el product placement? ¿Qué tanto es permitido en el cine? No, pues es súper válido, eso es a lo primero que recurres. Porque no está mal, o sea, al final del día, si yo voy a hacer un corto en donde tengo que tomar un refresco, y no tengo el recurso para hacerlo, pues obviamente que es más fácil. Y ir buscando que me dé dinero de esa farma o ir a cierta refresquera super mundial y decirle, ¿sabes qué? Tengo esta película, tengo esto, le entras y pues, te van a apoyar. Entonces, es un recurso que no debe ser mal visto y se puede manejar de maneras discretas. O sea, tampoco es como ser descarado y meterte Justamente lo que te el quería producto preguntar, así en la cara, pero pues hay no una tiene nada de malo. donde sale Dana Paula que ponen el product placement, es literalmente un sobrecito de pedigrí y literal lo enfocan así.
y luego lo regresan. Es como, no mames, güey. Sí se vio que pasó, ¿no? Sí vimos que puso varo, güey. Pero por otro lado hay product placement muy bien hecho, ¿no? O sea, por decir el de los zapatos de Jurassic Park, era descarado, pero era buenísimo, o sea, estaba súper chido. ¿Verdad? Pues hay de todo, por ejemplo, también recuerdo que en la de Logan, creo que tienen de Rayovac, no. Bueno, es una marca de pilas, y es así como descarados y él entra y agarra las pilas. Entonces, es válido, nadie se debe pelear con el product placement, es una forma de conseguir financiamiento. Y obviamente, como todo, hay cosas súper bien hechas de manera discreta, elegantes, que son como más agradables y de hecho que te gusta o te llama la atención el producto por lo mismo. Y hay otras que no. O sea, por ejemplo, una película hecha completamente de product placement que yo te podría decir, pues podrían ser Transformers. O sea, ahí lo teníamos todo el tiempo y eras de una manera descarada, pero pues al final del día ahí estaba. Muy, Y cumplió su cometido. O sea, por ejemplo, ¿cuántos Camaros no se pusieron de moda por Bobo-Beat? Entonces, es como, es un recurso bastante bueno que lo puedes manejar de bastantes maneras. Y yo digo que en cuestión de creación no debes de estar peleado con nada. O sea, siempre debes de estar abierto a nuevas formas de generar o de crear lo que tú quieres, porque al final del día es eso. Es una manera de conseguir tu objetivo. sí, dinero. Y una película que tú hayas visto que haya product placement, pero que no haya funcionado, o que neta y tú hayas dicho, no me gustó. Ay, no sé. Es que en todas hay. Sí, o sea, en todas hay, pero una que tú dijeras, Este, está descarado, y por lo mismo que está tan descarado, es malo, porque prácticamente, pues esta película se transformó en un anuncio de 3 horas. o sea, con lo mismo que te dije de Transformers, pues podría ser lo mismo, pero la neta es que sí pegó, entonces. Ujú. No sé, fíjate, que no había pensado en eso. Tengo creo que No se me dos. viene una a la mente. Sí, qué buena pregunta. A ver, Emojis 2 que ¿Cuál? emojis, que prácticamente todo es un anuncio Ah, desde el celular, desde el juego, que van, o sea, todas las aplicaciones que salen, pues pagaron. Y Ralphs 2 está tan llena de product placement que dices, güey, está muy fea. En no comparación, sé, no, no sabría decirte. La de Emojis no la vi, pero la de Ralph sí. Pero es que, por ejemplo, en el caso de Ralph pasó lo mismo que en Transformers. O sea, el mismo concepto de la película te lleva a eso. Entonces, igual y en Ralph no está tan mal hecho porque, por ejemplo, es como decir que Ready Player One está no, mal. dos, O sea, pero por ejemplo, en Ready Player One te meten cañoncísimo un chingo de personajes de todo tipo. Entonces, por ejemplo, eso no lo veo mal logrado. Y en el caso de Ralph 2, si mal no me acuerdo, es la que se trata del internet, Wi-Fi, ¿no? ajá. ajá, es la moda digital. No siento que sea como un Ajá, product sí. placement. O sea, por ejemplo, siento que un product placement mal es cuando lo metes así, por ejemplo, lo que decías del Pedigree, que no he visto esa película, no se me hace familiar. Entonces, por ejemplo, así cuando la metes con calzador, pues ya es así como descarado. Es como si de plano agarras tu refresco y le decías, en una película pues, donde no tienes que hacerle, o sea, porque nadie toma así, ¿no? Pasa también, esta escena pasa en la de Guerra Mundial Z, cuando le pega a la máquina de Pepsi. Justo, el de Pepsi. Ah, El de Pepsi, ya. ese es uno súper descarado. No al grado de que no funcionara, porque al final del día es una marca súper reconocida, pero pues todos dijimos no manches, ¿a poco sí? Yo Hay creo que ese, me quedo prioridades. con ese ejemplo, buenísimo. Sobrevivir o sobrevivir después de darme un trago de Pepsi. Ese está chido, pero por sea te digo que el de Dana Paola sí dices, ay, o sea, qué forzado, porque neta, literal, el otro todavía va con la escena, ¿no? Dices, bueno, ahí estaba la máquina, güey, pero la morra neta, literalmente casi le decía así de, miren, le doy pedigrí a mis perros, vean. No mames, esa mamá. Oye, ¿hay películas mexicanas de culto Son, que, o sea, que tú hayas visto que digas, ese es un culto? Y más bien, primero, si nos puedes explicar un poquito a qué se refiere una película de culto. ok, bueno, pues es que jeje, espero no decepcionar a mi maestra de historia.
Mira, una película es definida como de culto cuando cumple con 3 características. Me parece que igual y puede cumplir con 2, o no. No, creo que a fuerzas debe tener las 3. La primera es de que debe de ser revisitada. O sea, por ejemplo, una vez que salió, no pegó. Y después se revisitó, ya fue cuando tuvo mayor impacto. No sé si me explico en este primer concepto. O sea, tiene que ¿Sí? ser como underground, Ok, más o menos. entonces, no, o sea, de que, por ejemplo, yo estreno una película y, no sé, yo estreno la película en el 2010 y en el 2010 le va pésimo, o sea, nadie la ve, nadie nada, o sea, del nabo. Ah, 10 años después, ahorita en el 2020, quién sabe por qué, pero se empieza a ser conocida y le empiezan a ver, entonces tiene un boom y ya, o sea, está como mejor vista, por así decirlo. Entonces, esa es una de las características. La segunda es de que debe de tener, como lo dice su nombre, un culto. Una película de culto es la del Dud, que está como esta religión, el dudaísmo. Se me olvidó el nombre de la película, pero existe. Entonces, o por ejemplo, bueno, no, Star Wars no entra. ¿Pero a qué te refieres con que debe de tener un culto? Ajá, o sea, a raíz de la película nace un culto. Eh, no tanto como, o sea, por ejemplo, si Star Wars no hubiera pegado cuando salió y hubiera pegado años después, hubiera cumplido con esas 2 características, porque ya existe el jedaísmo, ¿no? Que es como esta cultura de la fuerza y todo esto ah, ya existe ya. aquí. Entonces, eso más o menos es como un culto que se genera. O sea, no cierta religión, simplemente es culto, o sea, de los mismos fanáticos. Es un séquito que sigue la película, o sea, que es fan de la película, por así decirlo. ¿Sí? Sí, sí, Ok, sí. sí. ¿Y la Y tercera? ay, de la tercera, Carla está a se me punto. acaba de ir justo ahorita. Este, ya no me acuerdo cuál era la tercera característica. Me van a matar en mis clases. Reprobado. Y, y también Ojalá que lo vea tu salí en mis maestra. clases de historia. No, esperemos que Para que no. vea. Ay, ya sé. Qué decepción. Bueno, pero el chiste es de que esas son como muchas de las más importantes, o bueno, 2 de las más importantes, que deben de cumplir una película para ser considerada de culto. Entonces, está mal empleado el término de culto en algunas películas, como, o sea, que son clásicas y no son tanto de culto. Como Entonces, todas las así, de Tarantino, ¿no? películas de culto mexicanas, Como Pulp Fiction. Anda. no, Ajá. pero por ejemplo, Pulp Fiction es una película de culto. O bueno, que yo sepa, no Sí, es una cae. película de culto. ¿Eh? Por eso Pues es lo que no, decía. no sé, yo no le he encontrado como eso. O sea, y por ejemplo, el clásico, o sea, es que hay varias vertientes o sea, hay varias definiciones que obviamente las conoces ya cuando te acercas más a eso. Y no tanto a o sea, es que muchas veces es empleado el término de clásico, por ejemplo, que el clásico es una película que a pesar de los años, o sea, sigue vigente, o sea, y que pone una cierta tendencia, ¿no? Eso es lo que vendría siendo, en resumen, un clásico. Y la película de culto les digo que es esto, o sea, es más como una construcción en el tiempo que se da. Em, Por creencia popular, se podría decir. No tanto, o sea, a ver, espérenme tantito. ¿Qué? Perdónenme. Ya tengo, ya volví a checar mis apuntes. Este, y lo que pasa es que o sea, les estaba dando 2 en una, o sea, una característica en una, que es esto de que, o sea, por ejemplo, o sea, ya ven que yo les dije que debía ser revisitada, esas son 2, o sea, que por ejemplo, que primero no tenga éxito y después sí, esa es una. La aceptación del público y esta devoción que hay. O sea, a veces la crítica, bueno, y su aportación al cine también. Entonces, por ejemplo,
una de las más conocidas, también ya me di como chance de investigar. O sea, el nombre de la película que quería decirles era The Big Lebowski. Esa es una película de culto, por ejemplo, porque sí existe su culto, que es el dudaísmo, tiene aportes al cine y también, pues, a veces es como aceptada por la crítica y por el público no, o viceversa. Entonces está como eso. Entonces, película mexicana de culto, no, ahorita no sé de una, o sea, no se me ¿Los viene una. Olvidados entra? ¿Se consideraría de culto? No sé, a veces es históricamente buena, ¿no? Así, ese es como un clásico. Pero quizás como Agua para Chocolate, Santa Sangre. El Infierno. Mm, Pero El Infierno tuvo es que, por éxito ejemplo, cuando salió. ajá, sí, entonces es como esa pequeña línea delgadita que existe como para definir una película de culto. Y entonces, Entonces, ¿cómo se le llama a estas películas? Eh, este, Oye, pobrecito, ojalá lo esté viendo el DIF este video para que vean cómo tratan a ese niño. es esa agresión, qué mal plan. Lo pones en los Un bloopers, por codazo ahí. favor. Pásamelo. Qué mal plan. Rayos. ¿Cómo se llaman estas películas que llamamos cine de culto? Que ya nos explicaste que no son como tan de culto. Por decir, que crean, o sea, que son raras en sí mismas, pero que dejan o que han tenido un gran golpe dentro del cine. Una gran, Como, por decir, ay, ¿cómo se llama Ay, el que se cae en el avión, que se le cae la... que se- No, pero No, te la pasé, Carla. ¿Cómo se llama? Que sí me dijiste que sí te había gustado. Te dio el avión. La vio, Ah, sí, muy buena, amigo. Pásame otra. la ajá. Justo como decían que el que se cayó del avión, ella te lo dio. Qué mal plan. donde se le aparece un conejo, es que se me acaba de olvidar el nombre. Ah, ya, la de Dani. Ajá. ¿Ese tipo de cine no es de culto? ¿Qué? Pero es que, ¿qué película? No entendí. Donnie Darko. Ah, ok. Mm, pues no estoy tan clavado con la película. Si existe un culto o cierto número de seguidores que tiene, y también deberíamos de checar como la crítica o sea, y para definirla así como de culto, debe de cumplir con estas características. De hecho, tuvo broncas porque justamente se estrena o está para cines el 11 de septiembre, cuando pasa lo del avión, y justamente en esta película se le cae al avión, se le cae una hélice, y todo empieza por eso. Entonces, es quitada de cines en el mismo tiempo, y de repente va directo a DVD, y tiene una gran aceptación porque, no sé si, ¿no la has visto ni tantito? El tipo que es Donnie Darko. O sea, sí, pero a lo que voy es de que precisamente es como checar la historia de la película, como para saber de decirte si es de culto o no. Pero Por ejemplo, la historia de la película. Ajá. por las reglas que nos has dicho, no cumple este tipo de reglas. Pero yo tenía entendido que era catalogada como cine de arte, cine de culto. Ah. Entonces, ¿cómo se le dice a este cine entonces? Ok. Pues, Dice pues cine es popular. que igual y sí, o sea, igual y sí lo es porque otra característica es el mito. O sea, en el cine culto pues también existe un mito que ayuda precisamente a generar todavía un poco más este culto. Entonces, pues igual te digo que yo ahorita no te podría decir porque desconozco como la historia de la película. O sea, no sé si de plano tiene como un séquito de personas, un fandom o cómo fue su historia. Porque, por ejemplo, si ni siquiera salió estrenada y salió directo a DVD y tuvo el boom, pues como que no tuvo esa revisitación, ¿no? Por ejemplo.
Pero entonces no Entonces, estamos hablando de un culto como religioso o algo así, sino un culto de un séquito de seguidores. es el fandom, o sea, es un Ok, culto de es que un eso era lo fandom. que no entendía. Justamente yo pensaba como una religión, ¿no? O sea que entonces yo creo que No, para... ajá. Entonces si en una película mexicana yo creo que de culto, yo creo que puede entrar Matando Cabos. Sí, Tiene un séquito de fans. Y de hecho tuvo, bueno, no fue como muy bien aceptada porque no hablaba como lo que de todo lo que hablaba el cine mexicano en ese tiempo, sino que estaba totalmente desligada y era de dos tipos que pues yo creo que nadie daba algo por él, por ellos, y tiene un gran número de seguidores. Entonces yo creo que sí puede entrar, yo creo, ¿no? O sea, pero por ejemplo, ¿a qué te defines tú como seguidor? O sea, por ejemplo, aquí es un seguidor pues devoto, vaya. O sea, por eso también es de culto. Sí, O sea, sí, sí. de ahí viene esa palabra, es como un seguidor devoto. Entonces, por ejemplo, en la de Matando Cabos, no encuentro como esa parte, como de culto. O sea, No sé si me la pudieras explicar. tiene, yo creo que cumple con todo. Justamente lo único que no cumplía era como ese tipo que yo pensaba que te referías a religioso, que fuera más como la iglesia maradoniana o como este tipo de, que ya es una adoración directamente, como crearle un significado como de un dios. Pero yo creo que sí tiene los elementos necesarios para cumplirlo. Eh, quizás no tiene el boom cuando la estrenan, porque te digo, iba totalmente distinto a lo que estaba hecho el cine mexicano en ese tiempo. No Ajá. tiene un reestreno como tal, pero cuando empieza a ser distribuida, los mismos directores, Ujú. Tony Dalton y Christoph, Krasinski. ajá, empiezan a darla, ellos mismos la empiezan a mandar a Colombia, donde les decían, o sea, te das cuenta que yo le decía, oye, güey, pero es que no la he visto, estará chida, y le empiezan a enviar, así literal, yo tengo 100 copias en mi casa, te la envío. Y le empiezan a enviar y de repente está distribuida por toda Latinoamérica y empieza a pasar como de mano en mano hasta Ok. que, hasta que consigue pues ya un fuerte número de seguidores que les gusta, porque no era nada de lo que se estaba viendo en ese tiempo, e incluso le dan oportunidad a una 2 que va a salir en unos meses, pero que justamente Christoph dice que pues ya no es lo mismo, ¿no? Porque ya no está él y ya no son sus ideas de ellos, ¿no? Que ya hay alguien más incluido. Mm, pues, o sea, bueno, por lo poco que sé de esa película, o sea, bueno, en cuestión como de historia de la película, igual y yo no la consideraría de culto, o sea, no creo que cumpla como con esta parte de culto, precisamente. O sea, porque, por ejemplo, puede que te guste mucho una película, pero, por ejemplo, no son como devotos. O sea, y no precisamente se refiere a una devoción religiosa, sino devotos en, por ejemplo, el fandom de Star Wars es un fandom devoto a Star Wars. Ujú. Te comento que esta de Big Lebowski, pues hace como esta misma ideología. O sea, es un fandom todavía un poco más brusco, no precisamente como de religión, pero sí tiene esta idea del dudaísmo. Por ejemplo, también otra película de culto es The Shining. Esa es considerada una película de culto. Mm, entonces, no sé, Matando Cabos, pues igual y podría ser, pero tendría que checarla. Hasta ahorita yo digo que no. Yo creo que ahí va como de la mano lo popular que sea, ¿no? Por ejemplo, Porque muchas veces la igual gente y... dice que sí. Ay, espera. ¿Qué? Ajá. Bueno, es que también la gente a veces confunde como términos. Eh, por ejemplo, eh, otra película de culto es la de Terminator. Eh, mira, a ver, vamos a investigar. Terminator. Por ejemplo, la de Ajá. Inferno. Inferno también es considerada película de culto.
El cantor de jazz, también es considerada película de culto. Esta de la de Arthur, no sé si ya la han visto, esa también es una película de Ajá. culto. Entonces, o sea, como que teniendo esa talla, no sé si Matando Cabos entraría como en una película de culto, No, creo que yo tampoco la por catalogaría lo así. mismo. Digo, en el sentido estricto de la palabra, no creo que tenga como Ajá, algo místico arrastrando. sí, bueno, es que es como Sí, por así decirlo. lo que, por ejemplo, Blade Runner también es como catalogada película de culto. Las películas Y de Dune, ¿no? bueno, más que nada, como te repito, ¿eh? Las Por películas de ejemplo, Dune. Dune, si hubiera sido de culto, si hubiera salido la versión de Ajá. Jodorowsky, pero no salió. Entonces, pues no puede ser como considerada película de culto. A Pero si hubiera pesar de que salido, tiene sus igual y sí, ¿no? éxitos. Ajá. Ajá. Entonces, por ejemplo, pero pues no cumple con las tres. Les digo que a mí me metieron como esa idea de que debía de tener las tres fuerzas como para cumplir con la definición estricta. Pero pues ya existen también las películas de arte. O sea, el cine de arte, está existen los clásicos, entonces que también mucha gente muchas veces las confunde. Quizá entraría en clásico. Matando Cabos yo la catalogaría como clásico. O como que tienes que verlas. Como el must have, por así Y decirlo. pues, por ejemplo, como clásico, así en resumen, pues es esta definición de que debes de, debe de haber un parteaguas. O sea, se estrena la película y tú pones como una nueva tendencia en realizar ese tipo de películas. Ese es como en resumen el clásico. Pero obviamente debe de trascender en el tiempo. Trascender. Nos quedamos con lo clásico. Pues yo creo que ya lo acabamos, ¿no? ¿Alguien Igual, tiene alguna otra pregunta? No. No, no. Bueno, Jerry, yo tú. siento que Chris ya se enojó. Chris se enojó. Ahí se ofendió. Ya se ofendió, hasta se fue y todo. Santo Dios. No, 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 ¿Te convertiste en aquello que juraste destruir, Cristian? no, bro, es que no te estoy diciendo que aquí afuera está el mero meollo del asunto, carnal, y tengo que apagar el micrófono porque se mete esas salsas bien. Entonces luego escuché que alguien estaba cerca de la ventana y me fui a asomar, que no se vayan a meter. Por eso, Le trajeron serenata. sí, es lo Qué chido, romántico. lo chido de vivir en el barrio. Pues ya le damos crank a eso entonces. Oye, Jerry, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Estuvo súper chido. Espero que podamos tener una segunda parte porque siento que quedamos muy cortos en esta. Entonces, Una segunda parte, yo pensé que de aquí salían tres. De hecho, sí, sí, de hecho salen dos, pero parte, todavía hay muchos temas que cubrir. pero Ay, es que les comento que el cine es tan rico y está en muchos lados que, pues sí, o sea, tal cual para hablar de cine sí es como, son pláticas bastante chidas, pero de muchas cosas. Y como también es muy social, entonces está involucrado en todo, en todo, en todo, en todo. No saben el impacto, por ejemplo, bueno, ya sé que ya terminamos, pero un extra es de que, por ejemplo, ahí existe la duda en de que, por ejemplo, el tonito cantado del cine de oro, de las películas mexicanas, ese como de Pepe el Toro es inocente, y como todo ese tipo de acentos, muchos no saben hasta qué grado primero fue en el cine y después lo imitaron, o si primero estaba en la gente y el cine lo imitó. Entonces, por ejemplo, hasta ahí mismo hay debate. Entonces, pues no sabes qué impacto tiene el cine en la cultura y es bonito, o sea, el cine mexicano es muy bonito. Deberían de aventarse un clavado más seguido.
Ahí, por ejemplo, ahorita reflexionando tantito, igual y una de culto sería más la de Pedro Páramo. Podría ser. Pero ahí no tiene ya la novela que le antecede. Pero, o sea, no están peleadas la novela con la recreación. Por No, ejemplo, pero al final Blade es como Runner una también adaptación, está ¿no? con... Bueno, sí. Pero, o sea, son válidas las adaptaciones, Ajá. porque Blade Runner también es considerada película de culto y pues también es una adaptación, hasta donde yo sé. ¿Cómo? El Señor de los Anillos, ¿no? No, pero sí tuvo hype desde el principio. Ah, el Señor de los Anillos, lo malo es de que tuvo hype, o sea, Es que tuvo éxito, desde sí. que salió. Oye, Y Carla, Harry Potter igual. ¿en este podcast vas a decir algo, Carla, o no? Ajá. No, estás a reír. Yo sí hablé. Solo De dijo hecho, como tres palabras. las mayores preguntas fueron mías. Te vamos a empezar a poner. Ustedes no participar. ¿Alguna vez has visto ¿Eh? un partido de la selección o algo así en el 7? A Jorge Campos le ponen un contador ahí a ver cuántos comentarios hizo, porque casi te vas a poner. Pero depende, ¿no? Se van campechaneando. Igual a veces hay unos episodios donde Víctor no dice nada, se queda callado, Se traba. se traba el Por lo Franco general me trago. Escamilla. Por lo general es que me trago. Pero ya hoy no me Me trabé, traigo. chavos. Ya Nice. Eso está. ya aprendí. Muchas gracias. ¿Nos quieres dar tus redes sociales antes? Me encuentran como Jerry Pinello en absolutamente todos lados. Así como se escribe, así estoy en todos lados. Entonces, pues ya. ¿Algún proyecto que tengas que nos quieras dejar por acá? Que nos No. quiera patrocinar, dice Cristian. ¿Me da dinero, señor? No, ahorita estoy tranquilo. No estoy haciendo como muchas cosas. De hecho, hasta descuidé Instagram y todas mis redes sociales, por ahí están. Ya pienso retomarlas un poco. Y pues no, ahorita así como proyectos grandes que digamos, pues no. Cortillos que estaré como compartiendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jerry. No, a ustedes por la invitación, por esta plática. Siempre es bonito platicar de lo que te gusta. Entonces, gracias a ustedes por su tiempo y pues nada, sigan adelante, chicos. Un abrazo. Te amo. Los amito. Ay. Aquí termina Huevos Revueltos. Pero no te preocupes, nos vemos la próxima semana.